Ya, Rodrigo, ¿qué piensas hacer en vacaciones? Puta, es un problema las vacaciones. Para mí de verdad es un problema porque es como ya tener que parar el trabajo y dónde nos vamos. Problema de esta generación, ¿no? Así como, ¿dónde nos vamos de vacaciones? La verdad todavía no lo sé. Sé que en febrero me voy a salir de vacaciones. ¿Tú tenés planificado algo ya o no? Yo tengo una regla, y mi regla es que en el mes de vacaciones, que yo me tomo febrero, porque lo que se hacía en febrero, yo no hago nada laboral. Ujú. Entonces, aunque me pidan hacer una clase, una charla, lo que sea, mi respuesta es no. Ahora, eso no significa que salga a algún lado, y de hecho este año no voy a ir a ningún lado porque tal como dice mi ley, no hay plata. No, no hay plata. No Así, hay plata. así que me quedaré en mi casa, tengo una parcela donde voy con mi familia, ya sea con ellos o en algún momento quizás solo, pero voy a fundamentalmente descansar esta cabeza. En eso van a consistir mis vacaciones. Yo creo que eso es lo que más me estresa a mí, así como entrar en un tiempo en donde no hay nada que hacer, así como nada en términos de me levanto, me lavo los dientes y quedo desocupado. A mí me estresa. No sé si a ti así como, sabes que tengo que todo ese tiempo vacío. Ya, no, que puedo hacer, yo puedo leer, puedo ver una película, una serie, pero sí, efectivamente yo, para la carga de trabajo que llevo anualmente, yo necesito un periodo de desconectar la cabeza definitivamente. Sí, a mí eso es como importante, pero en algún momento empiezo así como, se demora marzo, weón, ¿cuánto falta para poder ocuparme en algo que, no sé, me desestrese? A mí yo soy de los que se estresa en vacaciones, así como rápido, pasen rápido, pasen rápido. Claro, las hijas no son un tema importante ahí, pero además como que, claro, yo que vengo de una familia relativamente pobre, no sé, el tiempo además de dictadura, vacaciones eran como, no era clase, era eso, ¿no? No es como hoy día que uno planifica salir, todo lo demás, es otra cosa, no sé. Pues yo debo de señalar de que con las vacaciones pasan dos cosas. Primero, que para mucha gente es estresante, tal como tú señalas, planificar, quizá incluso juntar dinero para hacer algo, cortar con cosas que están habitualmente haciendo, e incluso a veces dejar de percibir ingresos porque la persona trabaja o obtiene su ingreso de su trabajo diario, ¿no? Y ahí está el segundo tema, ¿no? Que el tema de las vacaciones claro, hay un porcentaje de la población que tiene vacaciones pagadas, porque tiene contrato, porque trabaja en alguna empresa donde sus funciones pueden detenerse, pero la gran mayoría de las personas no tiene vacaciones pagadas, porque tienen trabajos informales, trabajos precarios, trabajan por sí mismos, y por lo tanto la pregunta para ella de qué va a hacer en vacaciones incluso puede sonar hasta ofensiva, pues ¿qué voy a Mm, hacer? Tengo que seguir trabajando, ¿no? claro, claro, sí, o sea, eso por un lado, eh, pero yo insisto, hay como una especie de producto llamado vacaciones que hay que adquirir y que también estresa a mucha gente, así como dónde vamos a salir, qué es lo que vamos a hacer, generalmente una salida o al extranjero, lugar turístico. Y uno lo ve, ¿no? Cuando, no sé, yo me muevo en tiempos de vacaciones, no sé, las bencineras llenas de vehículos cargando, ¿no? Los puestos de comida están... Entonces, claro, a mí en general eso no es tema, para mí es como cómo administrar un tiempo que de pronto se vació a ese periodo no brusco de dejar de hacer clases, de dejar de atender paciente. Sí, uno lo pone ahí con lectura, con escritura. Final la sensación es que todo el tiempo se me fue entre tratar de decir, ya quiero ponerme a escribir o un artículo, tengo espacio para leer, morí, así como que se me fue todo de las manos extrañamente, ¿no? Yo creo que hay esta gente que le pasa eso igual, ¿no? Y bueno, y está también todo este tema, uno podría decir hoy día de lo que significa estar apretado económicamente. O sea, no todo el mundo tiene esa posibilidad y generalmente vienen los tíos. Yo que vivo en la costa, por ejemplo, la gente viene a la casa porque Lota tiene playa, entonces a veces soy recepcionista, una especie de Airbnb familiar, entonces donde empiezan a venir. Igual eso tiene algo bonito, ¿no? De encontrarse con gente, pero al mismo tiempo de ser, claro, al tío al que se va a ver. Así como, Sí. así como medio loco eso. Así que vacaciones es un tiempo extraño. No sé en el caso tuyo, yo me acuerdo, partía con el 1 de enero y ese paseo que había que hacer en familia, a la playa, en la mañana, eh, y después, no sé, ir al río, cosas que ahora tienen otras, ¿no? Tienen otros formatos, así que habrá que ver qué hacer en vacaciones. Claro, bueno, porque obviamente todos nosotros en nuestra infancia tenemos vacaciones que duraban más o menos 2 meses, ¿no? Enero y febrero, en marzo volvían las clases.
Y yo además en una familia de profesores, y los profesores generalmente o tradicionalmente tenían también vacaciones en enero y febrero, por lo tanto eran 2 meses de vivir todo en familia, pero con las vacaciones como eran antes, que era juntarnos todos, ir a la playa, ir a ver a familiares, ir a quizá arrendar alguna casa en un campo, cuando era posible, ¿no? La mayor parte de las vacaciones se pasaban en la casa, muerto de calor, ya, porque eso efectivamente es lo que ocurre, ¿no? Bueno, estamos hoy día, Rodrigo, inaugurando nuestro primer podcast, ¿no? En nuestro primer podcast vamos a hablar de distintos temas, comenzamos hablando de vacaciones que se relacionan de alguna manera con la salud mental, ¿no? Y acá, por supuesto, las vacaciones tienen que ver con la salud mental, porque las personas en general necesitan, aunque probablemente hay diferencias individuales como la tuya, necesitan parar, no necesitan descansar, ¿no? El trabajo que generalmente los trabajos que nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra vida son estresantes, son cargas, ¿no? Terminan fatigando, ¿no? Y si no ocupamos un tiempo para recuperarnos de esa fatiga, el cuerpo se lo toma por nosotros, ¿ya? Y ahí obviamente caemos enfermos, caemos en cama y no podemos funcionar y cognitivamente no funcionamos bien y por lo tanto las vacaciones debiesen ser un derecho, ¿ya? Lamentablemente, tal como te dije, la precariedad, ¿no? De los trabajos que existen en Chile y en Latinoamérica lleva a que las personas no puedan tomarse vacaciones, ¿no? Porque dejar un día de trabajar y dejar un día de recibir dinero, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, para mí las vacaciones son un derecho, los derechos las personas tienen de alguna manera eh, descansar, distraerse. El tiempo de ocio es un tiempo muy relevante en general para las personas. Y yo creo que en general las políticas públicas en Chile y en otros países se han orientado en el último tiempo, gracias, digamos, a la persistencia de estos sectores, a recuperar algunos derechos, por ejemplo, la disminuir la jornada laboral para poder tener más tiempo de ocio. Sí. O sea, yo creo que es todo un contexto, ¿no? Que permite como mirar también lo social. Eh, Creo que es interesante, yo, claro, yo te contaba un poco cómo a mí me pasan las vacaciones, ¿no? Y también es como desde la precariedad, la obligación de trabajar, y también que es algo que me ha llamado harto la atención, ¿no? Es como esta forma de autogestionar, de autoexplotarse, que de pronto también puede enmascarar una serie de problemas que yo siento tienen que ver con el área salud mental, y es esta idea de ser trabajólico, ¿no? O sea, el trabajólico o la trabajólica de alguna forma también esconde la situación de no ser capaz de vivir o la dificultad para vivir fuera de la zona de confort que el estrés provee. Y que yo creo que es un tema que a lo mejor para conversar en otro momento, ¿no? Pero que para mí algo está relacionado con trauma, ¿no? Es decir, personas que vivieron periodos del ciclo vital, ¿cierto? Ante situaciones que fueron traumatizantes y que fueron dejando, yo le llamo como la huella de carbono, o de cortisol. Una ¿Ah? estela. Claro, una huella de cortisol que justamente espacios como este, ¿no? Como las vacaciones, generalmente provocan mucha ansiedad y malestar. Así, ¿cómo hago para...? ¿Cierto? Y sienten ilegítimo el descansar, sienten que, ¿cierto? Proveerse un tiempo de estar bien, no se lo merecen, y qué mejor forma que esconder esto sin quererlo, ¿no? O enmascararlo más que esconderlo en, no, yo tengo que trabajar. ¿Quién podría criticar a alguien que está trabajando? Entonces siento que claro, el espacio de vacaciones abre por un lado eso, y también deja ver todos los elementos un poquito injustos, ¿no? Socialmente hablando. No sé, estaba pensando, por ejemplo, ahora que está todo el tema de las pensiones, ¿no? Y que, claro, segmenta la conversación en el mundo adulto mayor, ¿no? Que hablar de pensiones, hablar de gente que ya sale del circuito productivo, pero en el fondo, ¿cierto? Esa misma problemática es atingente a todos los que hoy día estamos en el mercado laboral y los que van a entrar en el mercado laboral, es decir, todos los que ahora se acaban de titular y que van a empezar a trabajar, ya sea con contrato o no. ¿Cómo va a ser, por ejemplo, todo este tema hoy día? Claro, los abuelitos y la gente mayor tienen algunos programas, ¿no? Esta salida, ¿cierto? De club de ancianos y cosas por el estilo. Pero cuando hablamos de pensiones y cuando hablamos de estas temáticas, hay una gran interrogante que se administra desde las ganancias políticas. Y eso yo creo que es complejo. Sí. Pues yo creo que es interesante también hablar de las pensiones porque las pensiones también tienen que ver con el tema de salud mental. Quisiera agregar un par de cosas respecto al tema de las marcaciones, sí, antes de ello.
Lo primero es reconocer, bueno, tú hablas de desigualdad, ¿no? Y yo creo que en las vacaciones hay unas tremendas brechas de género, desigualdad de género, cuando se tiene hijos, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres salen de vacaciones y tienen que hacerse a cargo del hogar y de los hijos que están en el hogar, y por lo tanto los tiempos de descanso que en general tienen las mujeres es bastante escaso, ¿no? Claro. Ahí probablemente el hombre que deja de trabajar y estar en el hogar, ¿no? De alguna manera desocupado antes de volver y retomar, probablemente tienen menos carga doméstica que la que tiene la mujer hoy día, ¿no? Hay muchas mujeres que dicen, sí, salí de vacaciones, arrendamos una casa en la playa y fui para allá, pero hacía lo mismo que hacer casa. Claro, cambian de lugar. Cambias de lugar, tenía que cocinar, hacer las camas, preocuparse de que los niños estén bien y por lo tanto no representa ningún descanso. Entonces, ese es un tema que también hay que conversar porque yo creo que debemos propender como sociedad a una mejor distribución de roles dentro de una familia de tal manera que algún miembro en particular no lleve sobrecarga. Generalmente la mujer, sabemos que en algunos casos también son los hombres, pero generalmente es la mujer. Claro, que en el fondo es como cambiar de lugar la maquinaria laboral, la maquinaria doméstica nomás, pues y que con eso debiera estar contenta, ¿no? No es lo mismo estar encerrada en la casa que ahora hacer lo mismo, pero con vista al mar, ¿no? Es como, como esa figura o sea, y que yo creo que habla también de un proceso de cambio en lo que hemos ido observando, ¿no? Al respecto del tema de roles de género, en el cual hay que reconocer que los hombres nos hemos quedado bastante atrás, pues, o sea, así como se incorporó la mujer en la fuerza productiva, los hombres seguimos, ¿no? En la misma línea haciéndonos los lesos con la crianza, las tareas domésticas. Yo me acuerdo había un estudio que había hecho en la Universidad Católica sobre la incorporación de los hombres en las tareas domésticas y efectivamente aparecen, ¿cierto?, como una curva en donde efectivamente los hombres nos hemos ido haciendo cargo de cosas de la casa. ¿Qué cosas? Arreglos. ¿Te das cuenta? ¿Qué cosas? Ya yo me hago cargo del asado cuando viene, ¿cierto?, la gente de visita, pero hay tareas que los hombres, por ejemplo, todavía están lejos de asumir, pues, ¿no? Limpieza de baños, por ejemplo. Limpieza de baño, el lavado de la Claro, ropa, lavado de ropa, pues, sí, pues, y todas esas cosas que... planchado. Claro, entonces creo que ahí hay un punto complejo porque en el fondo, no, además de, ¿no? del tema de la injusticia de género, habla de lo inútil que podemos ser a la hora de querer administrar la vida del hombre. O sea, todavía las mujeres nos llevan al médico, todavía, ¿cierto? Las mujeres se encargan, ¿no? del tema lavar la ropa, que es meter la cosa en una máquina, ¿no? Entonces, yo creo que también, ojalá estas vacaciones sirvan como para seguir un tutorial al menos de cómo hacer un plato poroto, por ejemplo, de cómo aprender a administrar la lavadora, hoy día, lavadora secadora, en fin, yo creo que también pueden ser espacios para eso. Nuevamente tengo que hablar de la precariedad, pues no todas las personas tienen lavadora secadora, ¿no? Hay personas que tienen que lavar con unas máquinas tan antiguas donde que dejan la ropa toda mojada, ¿no? Y que uno tiene que colgar, ¿no? Un montón de cosas, que son cosas que también sobrecargan, ¿no? Y que tienen las personas que tienen probablemente una vida con menor ingreso económico. Y de ahí obviamente el tema de las pensiones, de la que vamos a hablar enseguida. Y el segundo tema de las vacaciones que ya quería mencionar es que las vacaciones son un derecho social, ¿no? Es un derecho social que se consiguió después de años de movilización, ¿no? Hay países donde las vacaciones no son pagadas y antiguamente en Chile tampoco las vacaciones eran pagadas, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero aquí reivindicar a personas, ¿no? Que se movilizan justamente para que adquiramos derechos que antes probablemente no teníamos. Vacaciones pagadas que, insisto, solamente tenemos quienes somos asalariados, ¿no? Que trabajamos Sí, claro. con contrato laboral en alguna empresa. La gran mayoría de las personas en este país lamentablemente no tienen ese derecho, ¿no? Pero es un derecho adquirido que obviamente nosotros agradecemos, como se han adquirido en el último tiempo otros derechos gracias a los mismos movimientos, ¿no? Por ejemplo, las 40 horas laborales, por ejemplo, el permiso pre y postnatal, ¿no? Entre otras cosas, que aunque la gente no lo crea, ¿no? El derecho a permiso postnatal que tenemos hoy día es un derecho reciente, ¿ya? Hace una década ese derecho no existía, No existía. ¿ya? Sí. Y que también tienen las mujeres que tienen contrato. Una mujer que trabaja un horario, una mujer que contrata o trabaja de forma informal tampoco tiene ese derecho, ¿ya? Y ahí observamos el contrasentido que mujeres que trabajan, por ejemplo, en el sistema público en horarios no tiene derecho Estando en el sistema público. estando en el sistema público, que el que debería, por supuesto, propender a cuidar los derechos de las personas, ¿ya? Bueno, en definitiva, como para cerrar el tema de la caja y pasar al espinudo tema de las pensiones, yo creo que todos deberíamos buscar alguna forma de descansar. Probablemente el descansar puede ser cambio de actividad. Si de alguna manera tú necesitas trabajar
probablemente el cambiar funciones, intercambiar funciones laborales con otros, ¿no? Por cuanto no puedes dejar de trabajar, puede ser una medida que te permita, no sé, que tu cabeza haga otra cosa, que parar de hacer lo habitual, lo rutinario, de tal manera de poder recuperar energía y seguir haciendo todo lo posible, obviamente, para sobrevivir el día a día, ¿no? Sí, entonces, hablando, yo el tema de pensiones es como tragicómico, ¿no? Porque, bueno, yo perdí a mi papá hace unos 2 años ya, y claro, o sea, uno tiene conciencia social, uno sabe, ¿cierto?, de estas problemáticas, lo ha visto en otros más, pero cuando te toca verlo a ti, así como, wow, y fallece mi papá, claro, entonces tengo que empezar todos esos trámites raros, ¿no? De posesión efectiva, cuánto tenía en la AFP, ¿cierto?, que un vehículo y todo lo demás, porque somos 2 hermanos, tengo una hermana, eh, y voy a ver, y claro, un hombre que trabajó con contrato, ¿no? Toda su vida, de haber tenido una laguna de 4 años en algún momento en donde estuvo cesante. Entonces me dicen en la FP, mire, a su papá le quedaba algo de 1 millón de pesos, casi, o sea, redondeando 1 millón. Y que en concreto él, claro, se jubila alrededor de los 70 y empieza a recibir pensión y muere a los 75, y tú te das cuenta que cuando, claro, uno habla de precariedad y todas estas cosas, es cierto que tiene que ver con el tema social, y lo puedes ver, claro, ahora de cerca, tú dices, a mi papá tampoco le quedaba tanta plata si hubiera seguido viviendo, que es un tema complejo, ¿no? Entonces, mi hermana que me decía, oye, hay que hacer ese trámite por doloroso que sea y todo lo demás, me dice, esos millones que hay no se los podemos dejar a la FP. Y yo fue así como, ya, vale, ok. Y claro, con la idea de millones que hay, y te das cuenta que no era así. Entonces, wow, qué complejo, porque él fallece y claro, le quedaba esa cola en la FP, pero tampoco le quedaba mucho más, ¿no? Entonces, como, sí, hay un tema con el que hay que conversar y cómo eso impacta también en la salud y en el bienestar en las personas que evidentemente llegan a un momento en donde ya no pueden mantenerse, en donde ya la pensión era de hambre y ahora además ya se acaba, ¿no? Es como queda ahí. Mi mamá es profesora normalista. Eh, ella es una persona que si bien es como bastante progresista en algunas cosas, también es conservadora en otras, ¿no? Y una de las cosas de las cuales es conservadora es que no le gustan los cambios, o sea, le gustan las cosas estables, que se mantengan, ¿no? Y cuando en la década de los 80 aparece esta idea de la AFP, y empiezan a traer a las distintas personas que se cambien de sus cargos previsionales a la AFP, con el incentivo, ¿no?, de que iban a aumentar inmediatamente sus ingresos, porque la AFP iba a retener una cantidad de ingresos menor que lo que hacía la antigua caja. Mi mamá dijo que no. Ya, no porque no confiaba, no porque está ahí ya y para allá se va a cambiar, para qué va a hacer el trámite, y no se cambió. Como no se cambió, empezó a ser como no era bullying, ¿no? Y bullying inocente, pero las colegas la molestaban, o sea, ¿cómo? Alicia, La señora que no se cambia. claro, no te cambiaste, mira la pensión de miseria que vas a tener. Bueno, y mi mamá hoy día tiene una pensión que supera 3 veces la pensión de sus colegas que se jubilaron en la misma época, ¿ya? En la antigua caja previsional. Yo no tuve la oportunidad de elegir lo mismo que mi mamá. Cuando yo empecé el mundo del trabajo, era obligatorio meterse a la STEP. Pero el problema acá fundamentalmente es que si bien mi mamá tiene dinero para comprarse sus remedios, para comer relativamente bien, en general para vivir bien, cómoda, sus colegas, ¿ya? Sus colegas tuvieron una reducción de, no sé, el 30% de sus ingresos, ¿no?, cuando de pensionarse. Y eso, en primer lugar, por ninguna manera les permitió continuar con la misma calidad de vida que tenían antes de jubilarse. Y por otro lado, por supuesto que sucede este fenómeno de que llega a mitad de mes y ya no les queda dinero, ¿ya? Y por lo tanto tienen que vivir de la caridad, del préstamo, ¿no? O incluso a veces endeudándose O de la familia. o no pagando la luz, ¿no? Porque pues, con el riesgo de que le corten la luz, ¿no? Y esa vida es una vida que yo creo que una persona que ha trabajado tantos años para el servicio de las personas de este país no se merece. Sí, además que, claro, ¿no? Todo el tema de las pensiones, el problema material y la precariedad en la que se ve en el presente, ¿no? Cada una de las personas, hay que señalarlo parte bajo una promesa mentirosa. O sea, ese momento, ¿no?, que vivió tu mamá en la historia, las otras personas que se cambiaron, ¿no? Estaban felices, eran propietarios, iban a tener una cantidad impresionante de dinero por las instalaciones cuando se jubilaran, ¿no? Claro, al menos cuando te jubiles vas a tener el mismo ingreso pues, de sueldo, que eran un Ahí todas las se iban a crecer, para que se crean empresarios. Claro. Piñera
prometiendo eso, no el Piñera fallecido, ¿no? Sino que sus hermanos prometiendo, ¿cierto?, de que efectivamente este modelo de administración de fondos de pensiones iba a ser mega exitoso, ¿no? Entonces la promesa además para en ese momento un Chile mejor. Y yo creo que se silencia esa parte de la historia, ¿no? Y a veces, especialmente, ¿no?, de pronto colegas más jóvenes que, claro, miran, ¿no?, la historia podríamos decir, ¿no?, con ciertos resabios de política en el presente, se les olvida o no conocen, ¿no?, que esto parte con una mentira. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Fue una estafa que el Estado de Chile, a través de la administración de dictadura, ¿cierto?, en tiempos de Pinochet, afecta a la población, en desmedro de la calidad de vida de la población. Y eso se viene materializando en cada una de las personas que se fue jubilando a lo largo del tiempo hasta hoy. Y hoy la discusión, lo que uno puede observar es que nuevamente, ¿cierto?, está traspasada por la manipulación ideológica política de las distintas vertientes, ¿no?, que están ahí. En el cual ha habido como un silencio. O sea, hay como un silencio de la población al respecto. Uno no ve, por ejemplo, en las redes sociales, ¿cierto?, estas temáticas. Evidentemente hay todo un trabajo de bot y de inteligencia artificial administrando las redes sociales, ¿no?, la publicidad. Tú lo estuviste viendo, ¿no? Te informaste más respecto de eso, de cómo las FP han ido armando toda una campaña al respecto. Sí, una campaña muy bien armada además, porque da cuenta un poco esta cosa individualista, que con tu plata no, lo demás, y que además esa publicidad te aparece cada vez que alguien escribe la palabra FP en redes sociales o en tu WhatsApp o no en tu búsqueda de Google. Inmediatamente, por lo tanto, te conecta y te llega la publicidad con tu plata no. Y además un sistema de bots en el cual tú haces un comentario negativo contra la AFP, inmediatamente, en redes sociales, inmediatamente los bots empiezan, no, que quieren robar la plata, que tú eres una persona floja, que no trabaja, etcétera, ¿no? De tal manera de generar un clima artificial por un lado, pero también yo creo que tocando fibras importantes en las personas reales, para que no se hagan cambios necesarios, absolutamente necesarios, en la manera como se administran los fondos de pensión, ¿ya? Yo quiero aquí decir un par de cosas también adicionales. Primero, que el tema de las pensiones es importante para la salud mental, porque hay evidencia, pero que ustedes pueden googlear, ¿no? O sea, tú puedes googlear de la relación que existe entre los problemas de salud mental y la precariedad económica, ¿ya? Es decir, cuando tú apenas tienes dinero para fin de mes, cuando no te alcanza para cubrir tu necesidad básica, el riesgo de sufrir una serie de problemas de salud mental y también física es más alta, ¿ya? La depresión se triplica en condiciones socioeconómicas más deprivadas, ¿no? Lo mismo la ansiedad, lo mismo otros trastornos que a lo mejor requieren tratamientos oportunos y que no lo recibe una persona que apenas tiene ingresos, ¿no? Para poder, de alguna manera, financiar los gastos que implican un problema de salud físico-mental. Entonces, el que las personas tengan una pensión que les permita quizás no llegar a fin de mes, ¿no?, pero sí a lo mejor administrar mejor los recursos, depender menos de otros, tener más plata, no sé, para comprar un plato más de comida, eso sin duda alguna es un avance, ¿no? Y no es para salir a vacaciones como algunas personas, diputadas, Claro. socarronamente señalaban, ¿no? O sea, que no se imaginen que van a tener plata para vacaciones. Nadie espera que tengan plata para vacaciones. Lo que espera la gente es tener más dinero para comprar una bolsa más de pan antes de llegar a fin de mes, ¿ya? Eso es lo primero que quiero señalar. O sea, esto tiene influencia importante en lo que es salud mental. Lo segundo tiene que ver con que yo no tengo una ideología política que me permita a mí señalar, por ejemplo, que estoy en contra de la AFP per se, ¿ya? De la AFP. No soy ni libertario ni soy marxista, ¿ya? A mí, la AFP, yo no tenía ningún problema con la AFP y yo creo que nadie tendría problema con la AFP si hubieran cumplido con el objetivo, al menos señalado y explícito, de su creación, que es entregar mejores pensiones. Si eso hubiese ocurrido, este problema no lo tendría, ¿ya? Y si me dicen, por ejemplo, que ahora que se discute el 6%, y no sé a dónde se va el 6%, si me dicen que ese 6% entregado a la AFP va a permitir mejorar las pensiones de las personas que cotizan, pero también las personas que ya están pensionadas, entonces yo me quedo callado. Pero eso no va a ocurrir si se va el dinero de la AFP, porque en primer lugar eso ya no va a tocar a las personas que ya se pensionaron. O sea, las personas que se pensionaron mantener siguiendo la misma vida. Por lo tanto, no puede ir ese 6% totalmente a la AFP, tiene que ir de alguna manera a algún aporte
que ayuden a mejorar las pensiones actuales. Y segundo, imaginemos que ya se va ese 6% completo a mi cuenta individual. Yo tengo 50 años, me quedan 15 años más, he cotizado 30 años, significa un 50% un 50% del tiempo, no, un tercio de mi tiempo, cotizando un 50% más de mi pensión. Me quedé pensando, tengo 50. No, 50 años, he cotizado 30, me quedan 15 por cotizar, ¿vale? Por lo tanto, significa que voy a tener un 6% más por 15 años, ¿ya? Y me pregunto, si ese 6% más por 15 años va a mejorar sustantivamente mis pensiones, por ejemplo, para que yo jubile con los mismos ingresos que tengo, la respuesta es no. Porque si actualmente la gente recibe un tercio, a lo más voy a recibir un tercio, un sexto más, ¿no? Y un sexto más ni siquiera llega a la mitad. Entonces, tampoco va a mejorar mi pensión. En otras palabras, las FP han fracasado en la intención manifiesta de mejorar las pensiones. ¿En qué han sido exitosos? En generar inversiones para grandes empresas, que en general son las controladoras y esas FP, para que puedan obviamente administrar ese dinero y hacerla cundir para ellos, no para Microsoft. O sea, además es un fracaso doloso, ¿no? Es que es un fracaso que no tiene que ver con que, mira, queriendo hacer bien nos equivocamos, ¿no? Ahí hubo desde el comienzo la intención de esto, y acuérdate, años atrás, claro, ¿cierto? Los los paseos de los gerentes, subgerentes, los bonos por producción, ¿cierto? En países árabes, en yates, ¿no? En donde uno decía, oye, pero para transferirnos la pérdida son súper rápidos, ¿no? Son muy eficientes en decirnos, mira, ahora el fondo tanto perdió y por lo tanto perdimos todos plata porque financiamos la pérdida que tuvo la AFP, pero en la ganancia, silencio. Sí. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Es un fracaso, claro, visto desde los que tenemos que de alguna manera perder, ¿no? Pero para ellos nunca ha habido un fracaso, siempre ha sido a la ganancia. La AFP nunca han perdido. Los que han perdido han sido los fondos de los que están ¿cierto? Imponiendo mes a mes su dinero de manera obligatoria en ese fondo. Entonces es un fracaso visto desde nosotros, desde ellos no. Yo voy a repetir aquí, no tengo un tema ideológico acá, ¿no? Yo no tengo ningún problema en que las empresas actualmente se enriquezcan con el dinero que cotizan los trabajadores. No tengo ningún problema en que el Banco de Chile, el BCI se hagan absolutamente ricos, ¿no? Con la plata que nosotros sí tengan buenas pensiones. Sí, claro. O sea, ya, esa es como una política de chorreo, así como es como si ellos ganan, ganamos todos, al menos. Claro, pero eso no ha ocurrido. No ha ocurrido. Es decir, cumple muy bien el objetivo de entregar fondos frescos para que la empresa invierta, pero han fracasado absolutamente en la misión de entregar buenas pensiones, ¿ya? Y ahí está el engaño, porque ese otro objetivo de entregar recursos frescos para que las empresas crezcan, ese es en realidad el objetivo primario de la creación de la AFP. No es entregar pensiones. Sí. ¿Ya? Y aquí se da un contrasentido porque ya significa que la AFP de alguna manera traspasan dinero fresco con bajo interés a estas empresas para que crezcan, ¿no? Pero no a nuestra empresa. No, por ejemplo, nosotros tenemos ACS Chile, nosotros no podemos pedirle a la AFP dinero con bajo interés para que nosotros podamos invertir en nuestro negocio. No, nosotros le tenemos que pedir plata a los bancos. ¿Ya? ¿Y dónde sacan los platos los bancos para prestarnos a nosotros? Sí, claro. De esos fondos frescos que le entregan a las AFP. Es decir, una triangulación. Yo le paso mi plata a la AFP se la pasa a los bancos y los bancos me lo presta a mí, con un interés mayor que incluso el que yo recibe, y obviamente que la ganancia que se obtiene al invertir los dineros en la AFP, donde incluso ha habido muchos meses a pérdida. Sí, claro. O sea, y en esa ecuación entre el Estado, que el Estado además está siempre garantizando el equilibrio de este funcionamiento. O sea, hace años atrás, no hace tanto, no 5 años atrás, cuando la AFP entraron en crisis, entonces el Estado inventó un bono, el bono por hijo, ¿te acuerdas? Entonces, a cada mujer le vamos a pagar un bono por hijo, pero se lo vamos a pagar cuando se jubile. Eso va a recibir ese dinero. Y el Estado liberó sus fondos, lo que los liberó, ¿cierto?, por cada mujer con hijo, pero que lo va a recibir cuando ya está, ¿cierto?, finalizando su participación en la producción. Mientras tanto, esa plata ya la recibió el FP. Y ese fue un espaldarazo a todo el sistema de pensiones para rescatar a las AFP que no tienen ninguna conexión, ninguna correlación, ¿cierto?, al respecto de la ganancia transferida o repartida entre todas las personas que hacen parte, ¿no?, de esa empresa en particular. Entonces, además, funciona bajo el alero, ¿cierto?, del Estado, salvando siempre la banca
y además no en consecuencia todo lo que tiene que ver con las distintas FP. Y eso es complejo porque pasa ante nosotros. Y en eso yo quiero rescatar un tema, ¿no? Que no es solo el problema de la salud mental de una población importante de gente no adulta mayor, ¿cierto? Que hoy día recibe pensiones de hambre, sino que además te instala una sensación, ¿cierto? Muy sutil, yo creo en cada uno de los chilenos y chilenas, que es la sensación de que tú estás en un país donde te están cagando. Permanentemente te están cagando. Y eso evidentemente instala para mí, ¿cierto? Una manera de estar en la condición de chileno ya afectado en tu salud mental. Despertar todos los días, ¿cierto? Ir al trabajo, a trabajos precarios, ¿cierto? Los que van a trabajo y tienen la suerte del contrato, como lo señalábamos al respecto de las vacaciones, pero siempre con la sensación de que me están cagando. Aquí siempre me están cagando. Y eso yo creo que es complejo como es un componente en las interacciones. O sea, desde las relaciones de trabajo, desde las relaciones de amistad, pero al mismo tiempo con las instituciones. O sea, el problema de la letra chica es una cuestión constante cuando firmas un contrato. Cuando te quieres, si puedes comprarte un bien, cierto, sencillo, un auto para poder ir a la pega, ya es la letra chica. ¿En qué punto me están cagando? Este es un país que vive con la variable de que se lo están cagando, cada uno de los chilenos. Y eso es complejo. Sí. Y hay otro tema, yo diría, que es relevante lo que estamos hablando, que es el fomento de postura individualista, ¿no? Sí, claro. La vida norteamericana, de Estados Unidos, es tremendamente individualista. Chile en general ha sido un país relativamente más solidario, ¿no? Como en general es en Latinoamérica. Pero en Chile se instala, ¿no?, esta forma de pensar individualista que lleva a que las personas se preocupen de rascarse sus propias pulgas, ¿no? Y que no le importe lo que le esté ocurriendo al otro. Hoy día las personas adultas, personas mayores, están teniendo problemas serios, ¿no?, de subsistencia debido obviamente a las pensiones indignas que reciben. Y por supuesto que una sociedad solidaria debiese hacer algo para que esas pensiones mejoren. Pero todo este movimiento de FP, de que con tu plata no, que te lleva obviamente a que tú consideres que te están robando, ¿no? Si de alguna manera se ayuda a las personas que en este minuto están requiriendo de mayor apoyo, además trae una fórmula que es un engaño, porque ¿qué significa con tu plata no? De que los nuevos porcentajes se vayan a tu cuenta individual, como si tu cuenta individual mejorara tu pensión, ¿ya? Pero si nosotros observamos, la gran mayoría de los chilenos no tienen su cuenta de ahorro previsional un dinero suficiente para poder sostener una pensión digna. No la tiene. El porcentaje de población que tiene dinero suficiente para una pensión digna es el 1% de la población, que es el 1% de la población más rico. Alguien que gana un palo, va a necesitar sí o sí apoyo del Estado para tener una pensión digna cuando se jubile, aun cuando la plata se va de su cuenta individual, ¿ya? Entonces, el decir no claro, el decir no, claro, porque eres tu propietario, pero en el fondo está hipotecando tu propio futuro. Sí. O sea, es que yo creo que en eso hay una, ¿cómo decirlo, no? Una ideología de la idiotez. A mí siempre me llama la atención ese concepto porque está asociado a tontera, ¿no? Así como alguien con cierto problema, ¿no? De inteligencia, pero claro, si uno va al concepto de la idiotez tiene que ver con la incapacidad de salir de uno mismo, ¿no? Como la incapacidad de conectar. Y ahí pasan cuestiones anecdóticas, ¿cierto? Y algunas que de verdad dan pena, ¿no? O sea, ya en un momento me reía porque me reía solo, no en su cara, pero una persona cercana a mí me decía, mira, no, yo con mi plata no, y todo lo demás, pero había sacado las 3 veces y se pudo sacar plata de la FP. Yo con cero. Y quedó con cero. Y yo decía, qué absurdo, pero qué absurdo, porque, o sea, esa persona debiera estar en la otra posición, se aceita en lo caliente, como tengamos un fondo de loco fútbol, solidario. Claro, ya viraste. Sí, por supuesto. Ya, entonces, en ese sentido, te das cuenta, está eso, ¿no? Pero en el fondo también, cuando uno lo mira, ¿cierto? Así como, a ver, pero paremos un poco, ¿no? Cuando tú empiezas a mirar qué es lo que se plantea, ¿no? Sobre todo desde el bombardeo de los medios de comunicación, que se dan en redes sociales, ¿no? En televisión abierta, es una política, una ideología basada en eso. O sea, si tú te fijas, a ver, la derecha en Chile, cierto, popular, la que sale por la tele, tiene como gran bastión intelectual a Kaiser, ¿no? Los dos hermanos. Para mí, cierto, uno que intenta ser como intelectual. El otro día veía un programa y el otro que ni lo intenta, y el otro que intenta lo contrario, ¿no? Como pobre moqueado, ignorante. Entonces, el otro, ¿cierto? Este que intenta ser intelectual decía, ¿no? Como
ya, las empresas, ¿cierto? Como el Estado siempre ha sido un mal administrador de la empresa, ¿no? Y por lo tanto el Estado no debería, ya, más allá de esa discusión o no, ya, pero abramos la discusión, ¿y cómo es el mundo privado en la administración de las empresas? Porque claro, es como el Estado es un mal administrador, el Estado es un mal empresario, el Estado, ¿cierto?, está lleno de gente inoperante, pero vamos mirando cómo se da la cosa en las empresas privadas y cómo los cargos altos, ¿no? Se reparten entre familiares que ni siquiera tienen competencias para la administración, en donde problemas económicos no alcanzan a generar una quiebra, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira, ¿cierto? Y empieza a mirar a través del prisma del caso Hermosilla y otros más, tú te das cuenta de que el mundo privado tampoco es un buen administrador, no es un excelente administrador, ¿cierto? Y no funciona bajo las reglas de la administración de la empresa. Entonces, desde ese mundo, claro, te culpan al Estado y te dicen, claro, usted quiere dejarle su dinero a la administración de un señor obeso en una oficina del Estado, ¿cierto? Y allá, versus a lo privado, perdóname, lo privado probablemente es mucho más ineficiente, es mucho más ignorante en la administración, lo que pasa es que no lo muestran, ¿no? Y nos asomamos a través de casualidades, como cierto el caso de Mosilla y otro. En general actúa con la ley del más vivo. Sí, se actúa la gran empresa en general, ¿no? Yo quiero plantear un par de cosas más adicionales y cierro mi posición respecto a las pensiones y te doy la palabra si quieres decir obviamente algo más. Lo primero es que yo, lo personal, tengo un buen fondo, ¿ya? Y tengo un buen fondo porque he trabajado toda mi vida, no tengo lagunas en general, empecé a trabajar como a los 21 años, ¿ya? Cuando me titulé, y además en el área de la educación superior, siempre, ¿ya? Que en general en este país paga buenos sueldos. De esta manera que tengo un fondo suficiente, de la manera que yo creo que obviamente voy a tener una pensión menor a mis ingresos, pero que probablemente me va a servir y ser útil para mi gasto básico. Dicho esto, debo señalar de que un modelo solidario no va a aportar a mi pensión. Un modelo solidario en el fondo no va a significar, en mi caso, que tenga yo una mejor pensión que la que tengo en este minuto. O sea, no es para mí, ¿ya? Pero claro, en un modelo individualista, pues dice entonces, no, si yo no soy el beneficiario, entonces que no se va, que la plata venga para acá, y la platita está exacto, con mi platita no, ¿no? Que insisto que un porcentaje muy pequeño de la población, que efectivamente eso es coherente, ¿ya? Pero sin embargo, yo la verdad es que me duele ver a una tía, a alguna amiga de mi mamá, que apenas tiene recursos suficientes para tener una vida de calidad en el día a día y que mueren en la pobreza. Ya, me duele, ¿no? Y por lo tanto yo soy una persona que apoya la solidaridad, aun cuando a mí en lo personal no me conviene. ¿Ya? Eso es lo primero que quiero señalar. Lo segundo, yo creo que esto es un comentario que he escuchado también de otros, ¿no? Pero yo también coincido. Tenemos el peor parlamento de la historia. ¿Ya? Un parlamento que no solamente no se pone de acuerdo, sino que además intenta siempre la lógica de darle zancadilla al otro. Por todos lados, ¿ah? No estoy hablando ni de derecha ni de izquierda, ¿ah? Por todos lados. En el parlamento anterior, que ya era el preludio al horrible parlamento que tenemos hoy día, ocurría exactamente lo mismo, aunque probablemente en menor medida, porque igual se llegaron algunos acuerdos. ¿Ya? Y he escuchado unas cosas terribles, ¿no? He escuchado, por ejemplo, cómo un partido completo se opuso al pago de la deuda histórica, que en realidad es un pago mínimo de lo que se debería a los profesores. La gran mayoría, incluyendo la centroderecha, la centroizquierda y la izquierda, estuvieron de acuerdo, pero un partido minúsculo que no le importa para nada, ¿no? Cómo las personas están hoy día viviendo y la calidad de vida de las personas, y la salud mental de las personas, se opuso, ¿ya? Y lo segundo, un parlamentario específico que señaló la oportunidad de rechazar el aumento de la PGU, que justamente es un dinero que da a las personas más pobres, ¿no? Durante este año para que no se vea afectado lo que es la campaña electoral. En otras palabras, que si nosotros aumentamos ahora, capaz que algún sector se vea favorecido políticamente y por lo tanto no hay que hacerlo ahora. Y eso me parece de un egoísmo que para mí no tiene nombre, ¿ya? Bueno, eso es lo último que quería señalar al respecto. No sé si... Sí, o sea, yo creo que en este contexto, cuando uno mira, ¿no?, la cantidad de psicólogos, trabajadores sociales y gente que está asociada a la salud, sobre todo no primaria, yo creo que hay que tener una opinión al respecto de estas temáticas. A mí siempre es chistoso, ¿no?, porque de pronto yo hablo de estos temas en distintos seminarios, y me dicen comunista. Es cierto, yo no vine a este seminario a escuchar de política, yo vine a hablar de terapia.
Yo lamento, o sea, no los culpo, ¿no? Yo creo que son hijos de este modelo, ¿ah? En donde la idiotez, ¿cierto? Es probablemente la ideología, ¿cierto? Ya sea de izquierda o de derecha. O sea, este parlamento que tú decías, ¿cierto? Y con estas precariedades no ha sido capaz ni siquiera de resolver problemas propios personales. O sea, gran parte de las polémicas han estado centradas ahí, ¿te das cuenta? Y yo creo que la gente que trabajamos en el área de la salud mental y la salud en general, sospechosamente nos hemos ido despegando de las problemáticas sociales y tendemos a creer de que la salud puede flotar a los problemas que, ¿cierto?, se van dando en el día a día al respecto de estas temáticas. Y eso yo creo que obliga, o sea, si yo dudo de la calidad de un terapeuta que no tenga al menos ni siquiera opinión, información al respecto. Y yo dudo de eso. Y creo que eso es un llamado que es permanente, ¿no? A poder involucrarnos en estas temáticas. Y yo con eso no tengo nada más que decir, además de lo que tú agregaste y que está conectado también. A ver, me quedó otro rollo dando vuelta. Y cuando te dijiste, yo que trabajo, ¿cierto? He trabajado desde los 20 años, ¿no? En el área de la educación superior, que también hoy día todo un tema, po. El gran grupo de adolescentes, ¿no? Que acaba de rendir la PAES, en nuestro tiempo prueba de aptitud académica, y que ahora ven en el mundo universitario, ¿no? Ya a la cadena, ¿cierto? Productiva, fagocitante como es la universidad, ¿cierto? Y que deben estar en inscripciones, postulación y todas estas cosas. No sé, tú todavía estás en la universidad, yo ya no hago clases en la universidad, tal vez vuelva este año, no sé, pero ahí está. A mí me viene un recuerdo, y volviendo por el primer tema que tocamos hoy día respecto a las vacaciones. Y recuerdo cuando pasé del mundo universitario al mundo laboral. Pasé de tener 2 meses de vacaciones a tener 3 semanas. Y para mí fue un chau. O sea, ¿cómo voy a tener solamente 3 semanas? Yo no voy a jamás recuperar. Yo me mandaba a mochilear con mis amigos, ¿no es cierto? Y pasar a 3 semanas fue terrible. Y alguien me dice, bueno, no trabajes, pues ahí tienes toda la vida, ¿no? Toda la vida para vacacionar. Y no, pues uno, la verdad es que cuando uno sale ya del mundo universitario y entra al mundo laboral, evidentemente las reglas cambian, ¿no? Y ahí, obviamente, la sugerencia a los jóvenes que están ingresando en este título de universidad o los que están ahí todavía y que nos están escuchando, de que, claro, disfruten mucho Sí, claro. estos días que tienen ustedes para poder descansar. Porque luego, claro, yo disfruto trabajando, tú también, ¿no? O sea, Sí. para mí el trabajo no es pesado porque me gusta lo que hago. Pero igual es agotador y uno tiene también otros intereses y esos intereses no se pueden cumplir obviamente cuando tú estás ocupando gran parte de tu día trabajando. Yo también tengo otra ventaja, ¿no? Debido al trabajo que yo realizo, yo tengo que viajar mucho durante el año, tú también, ¿no? Y esos viajes que si bien son laborales, porque tengo que ir a un congreso, tengo que ir a una reunión de equipo, también me sirven para distraerme, para desconectarme y la vez para descansar. Esos vuelos largos que uno termina con la espalda un poco deshecha, pero claro, uno a veces conecta, dormita un poco más, ve quizá una película, y a mí en lo personal me ayuda mucho. Y en ese sentido quizá también ayuda a que yo pueda soportar vacaciones tan cortas, ¿no? Que son esas 3 semanas que nos dan por ley, un poquito más por las vacaciones progresivas, ¿no? Entonces, claro, planteo esta idea porque me acordé a partir de lo que planteaba. Pero también está este tema que está ocurriendo hoy día, ¿no? Que hay muchos jóvenes que tienen que hacer una elección, elección universitaria, que rindieron la PSU, ¿no? Ya llegaron los resultados de la PSU. Yo ni la PAA, ¿no? Yo ni la prueba de actitud académica, ¿no? De así de antiguo. A mí cuando di la PA me fue bien, y pude elegir la carrera que quería, la primera opción, que no obviamente lo que ocurre con una mayoría importante de personas que están ahí ansiosas, esperando el resultado de su postulación. Y algunos ni tan ansiosos, más bien defraudados, porque saben claramente que no les alcanzó el puntaje para lo que querían, ¿no? Y yo creo que, además con el cambio, ahora en La Paz, tampoco la gente con alto puntaje está seguro de haber quedado en lo que eligió. Ya, porque los comportamientos de los puntajes todavía no están tan claros, ¿no? Entonces, hoy día tenemos un conjunto importante de jóvenes que, si bien se están tomando sus vacaciones, algunos de ellos están preocupados. ¿Ya? Y tú tienes una hija Que acaba de rendir la paz, y que acaba de rendir la paz y una hija, ¿no? Que por mucho tiempo me decía, papá, yo no quiero ser psicóloga, como si yo se lo pidiera, no sé, pero hija, tú tienes que ser lo que quieras hacer, hasta que de pronto dijo, ahora yo quiero ser psicóloga, así que bueno, estamos en esa historia, pero que igual, o sea, a ver, a través de ella fue lo bonito de poder
decirle, mira, elige en paz, que no fue lo que me pasó en mi tiempo. O sea, mi papá y yo con mi hermana tenemos 4 años y medio de distancia, y me acuerdo en ese momento yo, es como, ya, voy a tener que decidir ahora porque hay plata para pagar una carrera. Y con crédito del Estado, ¿no? No puedo hacer más crédito fiscal, se llama en ese tiempo, ¿no? Entonces, ya, hoy día, y tal vez en esos tiempos, ¿no? O sea, yo que tengo 40 años, eh, por eso tengo 50, yo tengo 40, ya más iba, más iba. En ese tiempo, ¿no? Era como, claro, la universidad no era lo de hoy, ¿no? Hoy día que con la presencia de universidades privadas, entonces en aquel tiempo era más reducida las posibilidades. Eh, claro, hoy día, para mí, yo cuando miro todo este tema, ¿no? Y lo miraba a través un poco de lo que vive mi hija, sus compañeros de curso, mi sobrino, en fin, que todavía está este tema de ir a la universidad y con cierta idea de que, claro, hay una promesa de futuro, ¿no? En la universidad es como que todavía se ve como un apalancamiento para tener un mejor bienestar, ¿ya? En la vida adulta, ¿cierto? Pero más allá de eso, yo creo que para los que van llegando y les fue bien y van a estar en la carrera que quieren estar, ¿cierto? Lo más probable es que lo que yo he visto como docente universitario cuando estaba en la universidad es resolver temas como, por ejemplo, la organización del tiempo. Es decir, sí, hay algunas ciertas carreras que te parten pegando. Siempre pienso en la ingeniería y que te ponen, no sé, los ramos de entrada más duros y profesores que saben que tienen que despacharse el 80% de los estudiantes en un ramo, sí, pero siento de que parece ser que el problema más serio a resolver, especialmente con las nuevas generaciones, es cómo administran el tiempo. Eh, Curioso porque, no sé, en tu tiempo, el mío éramos como, estudiábamos media jornada, ¿no? O la mañana o la tarde, ¿no? Como ahora. Y estos vienen en un régimen como bastante parecido a la universidad, en donde te pueden tocar ramos en la tarde, te pueden tocar ramos en la mañana, ¿cierto? Y no saben administrar el tiempo. Y yo creo que este es el primer desafío, es decir, cómo hacerse un horario de estudio, ¿cierto? Para poder abarcar, ¿cierto? Los volúmenes de materias a estudiar en las distintas carreras que eligen. Ese va a ser el desafío más importante. ¿Cómo ve a tu hija después de la PAES, ¿no? La Sofi, ¿no? Que le mando saludos además, ¿no? A ver, la Sofi estaba tranquila, creo que la Sofi lleva cierta, como, claro, cierta tranquilidad e irreverencia al respecto del sistema en general. Y estaba tranquila y dijo, mira, ya yo voy a dar la prueba y si no me va bien, no importa, voy a tratar después de hacer un preuniversitario. Creo que ella puede también pensar en esas cosas porque, claro, tiene el respaldo, ¿no? De mi respaldo como papá, su mamá que también trabaja y que no tenemos un problema acerca de cómo sostener el año, ¿no? Así como si ella decide esas cosas. Sin embargo, cuando vio sus puntajes, dijo, mira, estoy contenta, quiero estudiar psicología, más allá del número, me alcanza evidentemente para estudiar la carrera y con eso como que ya se relajó, hizo sus postulaciones y ahí está esperando el tema. Pues Sofía, todo esto te está acompañado, nos ha acompañado a congresos internacionales, o sea, ya está imbuida, ha conversado con gente que hace psicología, que hace psicoterapia, y por lo tanto sabe en dónde se mete, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí, yo creo que va a ser una estudiante de psicología un poco extraña, ¿no? Porque eso, y si uno piensa, claro, ella me ha acompañado todo el tiempo que fui profesor de universidad, entonces la traía conmigo cuando era chiquitita, ¿no? Entonces se instalaba ahí, después ahora ya en el formato más online siempre me escuchó hacer clases, se prestó para videos en donde ella hacía de paciente, Sí, sí. entonces está así como, ya, yo creo que eso es una elección también desde esa conveniencia, ¿no? Aquí ya hay cierta parte de la carrera que he cursado, ¿no? Es como, o al menos tiene el lenguaje, ¿no? La semántica de cómo hablamos los psicólogos. Sí, yo espero que le vaya bien en eso, o sea, creo que... Y me importa que esté contenta, eso es, ¿no? Que no tenga que pasar por la ansiedad mía de, hay que elegir ahora, y bien, a los 18, mi déficit atencional en ese momento, o sea, no sabía ni dónde estaba la universidad, ¿no? Entonces, ella no, ya va con eso adelantado. Y invita un poco a tu propia experiencia y lo que has visto con tu hija y tu conocimiento del mundo universitario. Te quiero hacer una pregunta que después quiero contestar yo. ¿Recomiendas estudiar psicología? Sí, a ver, yo creo que sí, ya, a pesar de que alguien me hizo esa pregunta y me puso otra variable que es como, y con la inteligencia artificial hoy día, ya, yo creo que sí, porque, a ver, están los elementos, podríamos decir, como más de la ciencia llamada psicología, ¿te das cuenta? Y que creo que también es todo un campo a explorar, siempre el estudio del ser humano, ¿no? En términos metodológicos y científicos, pero también hay que asumir de que de alguna forma los y las psicólogas nos hemos ido volviendo como los expertos en humanidad
y hemos ido ocupando como el papel un poquito del anciano, ¿no? No quiero ir al punto de mi antigua profesión o ejercicio, siento que era el tema del sacerdote, el chamán o lo que sea, sino que hemos ido siendo tal vez lugares en donde las personas pueden abrir su mundo interno, ¿cierto? Abrir su vida, y creo que eso siempre va a ser necesario. Entonces, hoy día está como bajo la institución psicología, ¿cierto? O incluso más precisamente el terapeuta, la imagen del terapeuta. Y desde esa perspectiva yo recomiendo estudiar psicología. Yo creo que es un buen lugar de trabajo y un buen espacio de conocimiento. Sí, en eso no dudo. Ya, sí. Me preguntaré, ¿estudiar Derecho? Yo creo que Derecho, cierto, está un poquito también amenazado en algún momento por las IAs, más directamente. Sí, eso podría responder. Sí, yo en lo personal, yo no me arrepentí nunca de estudiar psicología. ¿Ya? Hubo un momento que viví riesgo, ¿no? Después de los primeros 10 años de carrera, o quizás los primeros 5, empezaron a salir en masa los alumnos de la escuela privada, y en ese minuto vi que el campo laboral de psicólogo se empezaba a estrechar. Y en ese minuto no era obligatorio que los colegios tuviesen psicólogos, los equipos de salud mental no existían en los CEPAS, sino que habían psicólogos, obviamente, que atendían cierta población, pero no estaba establecido como hoy día, que hay grupos importantes de psicólogos en CESFAM, grupos importantes de psicólogos en la escuela, y por lo tanto, ese periodo, evidentemente, yo vi, wow, si yo pierdo mi trabajo, no voy a poder conseguir. Y en ese minuto pensé en estudiar otra cosa, complementando la psicología, la verdad es que la psicología me encantaba, o perfeccionarme en lo que yo estaba haciendo, ¿ya? Y decidí lo segundo. De ahí entré a estudiar mis primeros postítulos, y luego el magíster, luego el doctorado. Y eso permitió que quizás desarrollara ciertos conocimientos y competencias que me mantienen hasta el día de hoy activo y seguro, ¿no? Fuera de eso, yo por la misma razón, yo creo que psicología es una carrera muy linda, que no responde todas las preguntas que quizás se formula alguien que estudia la psicología, porque la psicología es una ciencia que está en desarrollo, o sea, no ha obtenido todos los conocimientos que necesitamos saber acerca del ser humano, ¿no? Entonces, quizás eso es frustrante, ¿no? Estudiar la carrera y darte cuenta, terminar, que no respondiste a tus preguntas fundamentales, pero vas a aprender un método que probablemente, si tú continúas no perfeccionándote, vas a aprender un método que te va a permitir responder por ti mismo las preguntas. Y eso obviamente tiene que ver con la carrera científica, que al menos es lo que yo también he elegido, ¿no? Hacer ciencia, ¿no? Y un psicólogo puede tener esas herramientas, aunque no tenga, insisto, todas las respuestas. ¿Ya? Y por lo demás, yo siento que aparte de ser una carrera linda, hoy día sigue teniendo campo laboral, y creo que la inteligencia artificial no es competencia. Y lo digo por una razón muy lógica. La inteligencia artificial se alimenta de información para poder ser una respuesta correcta, ¿no? Sí, claro. Pero ¿y si no hay información? El gran problema que tenemos con los problemas de salud mental es que son tan complejos que ni siquiera desde la ciencia los logramos comprender. Entonces, ¿con qué información vamos a alimentar una inteligencia artificial para que dé respuestas que superen la del ser humano cuando no existe esa información hoy día, ¿no? Entonces, en el fondo, los computadores o la inteligencia artificial no cuenta con más información que nosotros, y por lo tanto no va a entregar una respuesta mejor que la de nosotros. Puede igualarnos, ¿no? Pero no puede superarnos por esa razón. Ahora, sí tiene una ventaja, y la ventaja es que la inteligencia artificial se distrae menos y se cansa menos, ¿ya? Y por lo tanto puede que no pierda el hilo, ¿no? Como que a uno le pasa, por ejemplo, cuando atiende pacientes, cuando tiene muchos pacientes seguidos, cuando al final te empieza como a agotar un poco, ¿no? Cosa que a la inteligencia artificial evidentemente no le va a pasar. Pero sobre todo, mi argumento es que si tú le preguntas a una persona si prefiere conversar con una inteligencia artificial o con una persona real, hoy día la mayor parte de las personas sigue prefiriendo una persona real. De tal manera que cuando yo llamo por teléfono, por ejemplo, a una empresa y me contesta una Contestadora. sí, una contestadora, yo cuero. Prefiero que me conteste una persona. Y eso que tiene que ver con una cosa muy humana, es algo que obviamente nos sigue poniendo a nosotros en primera línea, no amenazados, ¿no? Sino más bien ayudados por la inteligencia artificial. Sí, eso yo lo verifico, ¿no? Con todas estas propagandas a las nuevas aplicaciones para que respondan rápidamente un correo de consulta acerca del cliente, o que te responden por WhatsApp. Yo creo que, claro, los chatbots, ¿no? Y plataformas, ¿no? de venta de psicología, de cursos de terapia, que claro, lo administran así y te dicen, no, en nuestro sistema de atención al cliente Slack, ¿te das cuenta?
yo como, tal vez puede ser que es mi declaración de viejo también, ¿no? No me interesa hablar con un mail que escribió una inteligencia artificial, ¿te das cuenta? O chatear con una inteligencia de ese tipo. Generalmente lo hago para jugar, ¿no? Así como, entonces yo doy vuelta a la conversación con el chat para ver qué tonteras ocurren y todas esas cosas, pero yo creo que en algún momento esto va a llevar, como lo ha hecho siempre la empresa, ¿no? A la saturación en donde se va a buscar el contacto orgánico, así como con otro. Y en eso sí, yo creo que la psicología tiene esa particularidad. Creo que tiene otra particularidad interesante. Una vez hablando con un colega que primero era TENS, entonces y pasa a psicólogo. Entonces dije, ¿pero por qué no enfermero? Entonces me dice, bueno, porque con el tiempo los turnos de enfermería y te das cuenta de todas esas cosas te desgastan cuando uno llega viejo, pero esta es de las pocas profesiones que en la medida en que uno se hace viejo, se hace más experto. Entonces como que así como, sí, ya, ok, sí, tiene sentido. Tiene sentido. Al menos tú, yo, ¿cierto? Y los colegas que escuchan al respecto del problema de pensiones, podemos seguir trabajando una vez pensionados si es que lo quisiéramos, ¿no? Es decir, es un oficio que permite también eso. Pero sí, creo que todavía es una carrera recomendable, todavía necesaria, con alta demanda, ¿no? Yo creo que hay harta demanda por la carrera, no solo en contratos fijos, en instituciones, sino que la demanda por salud mental es creciente, sorprendentemente creciente. Sí, sorprendente y lamentablemente creciente, ¿no? Y tiene que ver principalmente porque los ciudadanos, las personas, los países, los estados, no se ponen de acuerdo en poder intervenir en aquellas variables que afectan la salud mental y que van más allá de lo individual. Y ahí, obviamente, tiene que ver con los 4 temas que hemos hablado en este podcast, ¿no es cierto? El tema de las vacaciones, el tema de las pensiones. Bueno, hemos hablado también del tema de la PAES, ¿no? Y finalmente el tema de estudiar psicología, ¿no? Exacto. De qué implica estudiar psicología, que fue la carrera que nosotros elegimos. Este es nuestro primer podcast, ¿no? Entonces, ahí como que es que nosotros vamos a seguir conversando de distintos temas, porque también tú dijiste algo muy cierto, que quiero reafirmar. La salud mental es más que la intervención individual de una persona. Tiene que ver con lo social, tiene que ver con lo cultural, tiene que ver con lo político. Lo político no es o lo político la salud mental, existe la política de salud mental y esa a nosotros en lo particular nos interesa también incorporar en nuestras conversaciones y por eso vamos a hablar también de actualidad, ¿no? Vamos a hablar de noticias, vamos a hablar de psicología, vamos a hablar de psicoterapia, entre otras cosas en estas conversaciones. O sea, no esperen encontrarse con nosotros hablando de la ansiedad. Meto clase, no, vamos a hablar de lo que va ocurriendo, ¿no? En su relación con salud mental y psicología, porque obviamente es nuestra área de expertise. Y esperamos tener algunas invitadas de pronto a conversar. Esperamos también que escriban, ¿no? Sobre temáticas que les gustaría que conversáramos. Y gracias por ver y escuchar este podcast. Bueno, y gracias a ti, Rodrigo, por tener esta conversación siempre tan distendida, ¿no? Tú con tus 50, yo con mis 40. Ay.